Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a estudiar a la última de las culturas orientales más importantes dentro de la historia, conocida como Egipto. Egipto ya prácticamente es estructuralmente la última cultura que vamos a estudiar sobre el gran legado que han dejado tanto Mesopotamia, China, India y al día de hoy que vamos a estudiar a Egipto. ¿Por qué es tan importante que nosotros identifiquemos las estructuras que tienen estas culturas, el enfoque que tienen en la sociedad actual, también así el beneficio que nos han dejado? Es porque de cierta manera nosotros debemos comprender que para nosotros estar en la actualidad, para nosotros tener las cosas como tal y cual las tenemos, para ser tan desarrollados, tan evolucionados, en algún momento estas sociedades tuvieron que haberse enfrentado a diferentes necesidades y a partir de ello haber desarrollado soluciones o posibles soluciones a problemas que suscitan dentro de la actualidad, dentro de la normalidad para ellos. Aunque sean culturas y sociedades que se encuentren al otro lado del mundo y que nosotros digamos, pero eso que tiene que ver con mi cultura, eso que tiene que ver con mi realidad, pues tiene que ver mucho
porque la mayoría de actividades que nosotros desarrollamos actualmente y las cosas que tenemos actualmente tienen que ver directamente con una influencia de estas culturas bastante desarrolladas, de estas culturas bastante fuertes dentro de la sociedad, dentro de la actualidad, porque de cierta manera nos permiten tener una evolución, nos permiten tener un conocimiento mucho más estructurado, mucho más evolucionado y mucho más adaptado a la realidad con la cual nosotros estamos enfrentándonos actualmente. Quizá en algún momento nosotros de aquí a unos 10, 15 años veremos, si es que seguimos vivos, veremos quizá las cosas como han cambiado, quizá algunas de las cosas que recién se están descubriendo posteriormente ya servirán como actividad cotidiana y seremos testigos de la importancia que tiene la historia, de la importancia que tiene el analizar cómo se desarrollaron los grupos étnicos, cómo se desarrollaron dentro de la política, de la economía, dentro del ámbito agricultor, para también poder favorecer posteriormente a otras sociedades, a otra realidad. Cuando a nosotros se nos dice en la actualidad que debemos cuidar el medio ambiente, se lo hace con la finalidad de un pensamiento a futuro, porque no sabemos qué tipo de espacio geográfico les vamos a dejar a otras culturas más adelante, a futuras generaciones. En el caso de que nosotros no cuidemos la tierra en la cual vivimos. Por ejemplo, estas sociedades, sin saber siquiera lo que podían llegar a conseguir, sin saber el enfoque que iban a tener o la influencia que iban a provocar, crearon cosas bastante magníficas, crearon cosas bastante importantes para nuestra realidad, para que nuestra vida sea más fácil, porque eso es lo que han provocado. Todos los descubrimientos que estas culturas han hecho han provocado que ahora nuestra vida sea mucho más sencilla, que tengamos acceso a muchas cosas, que para nosotros las actividades cotidianas sean más sencillas de realizar, más, de cierta manera, menos complicadas, con acceso a más cosas, con acceso a más información, que si yo tengo una duda, pues tengo la facilidad de poder solventar esta duda, pero ¿por qué? Porque en algún momento hubo un grupo de personas que se dedicaron al análisis del entorno, que se dedicaron al análisis de los espacios, de las estructuras, para lógicamente ahora que nosotros tengamos una vida más sencilla, una vida más llevadera, una vida más dedicada prácticamente ya a las actividades cotidianas como seres humanos, más en vez de estarnos preocupando en cómo hay que sumar, cómo se dice, cómo se entabla una conversación, en todas estas cosas que generalmente para nosotros son básicas, para nosotros ya son cotidianas o no tienen mayor grado de importancia. En algún momento existieron personas que tuvieron que estudiar, que tuvieron que desarrollar, que crear, que inventar, que descubrir para lógicamente hacer nuestra vida en la actualidad mucho más sencilla. Es así que hacia el quinto milenio antes de Cristo, pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo en el noreste de África. Esto lo hicieron para aprovechar el agua y la fertilidad de la tierra. ¿Qué sucede aquí? Algo en común que tienen las cuatro sociedades que hemos venido estudiando es que su ubicación cerca a ríos les han permitido tener un buen espacio geográfico para la agricultura. Lógicamente, en algún momento estas sociedades tuvieron que haberse asentado. ¿Por qué? Porque recordemos que los primeros pobladores eran nómadas, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro buscando alimento, buscando refugio, buscando cumplir sus necesidades básicas. El momento en el que ya empieza a desarrollarse el pensamiento humano, el momento en el que ya aparece la agricultura, se sobreentiende que existen espacios geográficos, territorios, suelos en los cuales es más fiable la vida, es más factible, es mucho más fácil cosechar, obtener alimento. Y es así que lógicamente estos grupos étnicos se asientan a las orillas del río Nilo y así empieza a desenvolverse la cultura egipcia.
Al seguir fue creando una gran civilización siguiendo un proceso similar al de Mesopotamia. No es que estas culturas querían copiarle a otra o querían ser semejantes a otra, porque ni siquiera existía una forma de comunicación rápida entre una cultura u otra, sino que por lo contrario, por la necesidad, por el estilo de vida, por las características naturales que tenían estas sociedades, tenían que desarrollar un estilo de vida y es así que muchas de las culturas tienen estilos de vida parecidos porque era la actividad que tenían, a la cual tenían que adaptarse en su realidad. El Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura, que junto con la ganadería era la base de la economía. Todas estas culturas, especialmente Egipto, eran netamente agricultora. Aunque digamos, pero si pensamos en Egipto, pensamos también en desiertos, todo era imposible. Y vamos a ver más adelante cómo la inteligencia humana provoca que la tierra sea fértil, provoca que se pueda sacar el máximo provecho y así poder desarrollar una economía estable, una economía sustentable. Además, suministraba pesca y la planta de papiro que crecía también a la orilla del río. El papiro se utilizaba para construir embarcaciones, elaborar cestos o confeccionar papel para lógicamente poder comunicarse, para poder escribir. El río era también el eje principal de comunicación. Los productos agrícolas se intercambiaban por madera, metales, perfumes y otros productos de lujo de las ciudades orientales y de Somalia. Es decir, que todo lo que ellos no podían producir o lo que ellos no podían obtener, hacían un intercambio. Y mediante el río Nilo era la forma de comunicación y de intercambio de productos más fuerte. ¿Y por qué es que necesitaban este intercambio de productos? ¿Por qué es que era tan importante para estas sociedades? Pues principalmente por rendirle pleitesía a su faraón, que recordemos que Egipto se caracteriza por sus mandatarios, por su rey, por su máxima autoridad conocida como el faraón. De cierta manera, también esta sociedad se caracteriza por tener un ciclo de los trabajos agrícolas, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Como el río era fuente de vida, solo en una estrecha franja de tierras que lo bordeaban, el resto era desierto. Es decir, que prácticamente el río no abastecía todo el territorio, solo era en una parte que bordeaba al mismo. Es así que cada año con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas, como pueden ver en la primera imagen. Todas las orillas eran inundadas por la creciente que el río tenía. Entonces, nuevamente, la inteligencia humana, la necesidad, las ganas de salir adelante, de prosperidad, de buscarle un beneficio a todo, empezaron a obtener y a buscarle cómo pueden tener de beneficio la creciente del río. Es así que cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla y quedaba depositada una capa de limón negro. Este limón negro que quedaba en las orillas era fertilizante para la tierra. Aquí pueden ver en imagen, esto que quedaba aquí era un fertilizante para la tierra. Entonces, a fin de que se aprovechara la tierra para la agricultura, ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que controlar estas crecidas. Se construyeron canales y diques para llevar el agua donde era necesario. Así se ampliaba la superficie cultivable y se evitaba que se formasen zonas pantanosas e insalubres. Esto tiene también de parecido con las otras culturas en las cuales se puede identificar que para un mejor uso del agua, para un mejor uso de la tierra, se crearon canales y se crearon diques para que el agua se transporte también a otros territorios y así el territorio cultivable sea más amplio, sea también en otros espacios. Todo esto creado por la inteligencia de estas personas, por la relevancia que tenían estas personas en la sociedad y que prácticamente les ayudaba a tener un mejor estilo de vida, les ayudaba a tener más espacios para poder cultivar, más espacios de los cuales poder obtener beneficio.
Y este es uno de los legados que se nos deja a nosotros en la actualidad, por ejemplo. ¿Por qué tenemos agua en nuestras casas? ¿Por qué tenemos luz? Porque existen canalizaciones que permiten que el agua llegue a nuestros hogares, que la luz llegue a nuestros hogares. ¿Para qué? Para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Y en este caso, prácticamente, si es que esto es posible en la actualidad, es porque en algún momento alguien tuvo que haberlo inventado. Y estas sociedades fueron las inventoras, las creadoras de este tipo de estructura y que prácticamente ahora ya con la tecnología, con la evolución, con el desarrollo, se ha logrado especializar técnicas para que esta creación de esta época ahora sea mucho más elaborada, mucho mejor creada y a su vez prácticamente tengamos la vida más sencilla. El ciclo de trabajo era regular. ¿En qué se basaba el ciclo de trabajo de la agricultura? Tenían que labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar en el limo depositado y cosechar. Es así que se cultivaban cereales, verdura y lino. Las labores se reiniciaban tras la siguiente crecida. ¿Qué quiere decir? Que todo se manejaba en un ciclo. Ya estas sociedades sabían cuándo iba a existir una crecida, después de cuánto iba a quedar la tierra ya fértil. Posterior a ello, sabían que no podían desaprovechar esta tierra y tenían que cultivar. ¿Para qué? Para que lógicamente después de un tiempo, antes de la siguiente crecida, puedan cosechar y así continuar con este ciclo. Lógicamente, lo que cultivaban y lo que cosechaban tenía que avanzarles para todo el ciclo, para la nueva creciente, porque lógicamente no es que era un trabajo de todos los días. No es que todos los días iban a cultivar y todos los días iban a cosechar. Iban a existir diferentes periodos de tiempo en los cuales era relevante e importante también que se conozcan. Por eso es que se crea la calendarización también para estas sociedades, porque era importante conocer los ciclos agrícolas, cada cuánto iba a crecer el río, cada cuánto iba a estar la tierra fértil, cada cuánto se iba a poder obtener beneficio de la tierra. Y todo esto lo hicieron mediante la observación, todo esto lo hicieron mediante el desarrollo cognitivo. ¿Qué tenían estas sociedades? Mediante la capacidad de adaptación al entorno, mediante la capacidad de entendimiento a sus espacios geográficos, la mejor utilización de su entorno, ¿sí? Es así que para también entender un breve resumen y un breve preámbulo sobre esta cultura, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre la cultura egipcia. Veamos, chicos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar. Y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona.
o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. ¡Adiós, amigos! Bien, lo que el video de cierta manera nos explica también es la creencia religiosa que tenían estas sociedades, que tenía Egipto. Principalmente era una cultura politeísta, es decir, que tenía múltiples dioses. Y generalmente el más importante era el dios Sol. Algo que siempre se desarrolló alrededor de estas culturas es que para que exista un mandatario, para que exista una persona que lidere a la sociedad, tenía que ser considerado un dios viviente, tenía que ser prácticamente una persona que represente la deidad en la tierra. Y dentro de la cultura egipcia tenemos a los famosos y los más conocidos faraones. Estos faraones cumplían este rol dentro de la sociedad. Sí, principalmente el faraón era a la vez el rey y era el dios viviente en la tierra. Al ser un dios viviente, prácticamente lo que él decía, lo que él pedía, lo que él decretaba era ley. Nadie podía pensar diferente al faraón, nadie podía irrumpir en las labores del faraón. Generalmente por ello se caracterizó Egipto por ser una sociedad jerarquizada, es decir, dividida en estratos sociales. Y no solamente Egipto, habíamos visto como las anteriores culturas también, como Mesopotamia, China e India, también eran sociedades jerarquizadas. ¿Por qué? Porque principalmente tienen un líder, tienen una persona mandante dentro de la sociedad. A su vez, representaba la máxima autoridad política y militar, o sea, prácticamente era el amo, señor y dueño de absolutamente todo en el territorio egipcio. El faraón era de una o de otra manera la persona más importante, el ente más cuidado en la sociedad. Todas las tierras eran suyas y controlaba las obras de canalización y el comercio. A cambio debía asegurar el orden en el país y luchar contra los enemigos. Era prácticamente lo que él tenía que hacer. Como todo le pertenecía, como todas las tierras eran de él, prácticamente la sociedad entera le pertenecía, él tenía que velar por el bienestar de todos. En sí, las personas que trabajaban lo hacían en beneficio del faraón. Es decir, que la vida de estas sociedades se caracterizaba por trabajar para y por el faraón, no en beneficio propio. Lógicamente se tenía también un estilo de vida un poco estable, quizá para poder vivir, comer, pero en sí la finalidad principal
era servirle al faraón, que el faraón se encontrase bien, que el faraón cumpla su papel dentro de la sociedad. Y los grupos étnicos tenían que prácticamente favorecer a que la vida del faraón en la tierra sea la mejor posible, que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes que el faraón decidía. También encarnaba la máxima autoridad religiosa, porque era el descendente del dios Osiris en la tierra y debía asegurar la armonía en el mundo. Así pues, sus órdenes eran leyes y los egipcios lo adoraban como a un dios. Por eso es que, por ejemplo, como les decía, ustedes pueden ver en las películas cuando se habla de los faraones o estas películas egipcias, siempre se les hace ver a los faraones como unos personajes que no pueden tocar ni siquiera el piso, siempre tienen que estar llevados en grandes estructuras lógicamente llevadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque eran considerados como un dios viviente, eran consideradas personas demasiado importantes en la sociedad. Lógicamente, esto les permitía gobernar durante muchísimos años hasta su muerte. Después, en el grado de jerarquización de la sociedad egipcia, después de los faraones, se encontraban los privilegiados. Nuevamente vemos cómo después del faraón, después del mandatario, del rey, se encuentra este grupo selecto de personas que netamente o tienen un cargo religioso o tienen algún grado de consanguinidad con el faraón para que puedan encontrarse en este espacio. Y por eso se les considera privilegiados, porque no cualquier persona podía pertenecer a este estrato social. Los privilegiados principalmente eran sacerdotes y los nobles, entre los que se encontraban los funcionarios y jefes del ejército. Los sacerdotes vivían en los templos y se ocupaban del culto a los dioses. También se dedicaban a la ciencia. Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón organizó una compleja administración con varios tipos de funcionarios y un ejército. Los altos funcionarios solían ser familiares del faraón, ¿sí? Porque lógicamente el faraón no podía confiar en cualquier persona. Tenía que ser una persona de su grado de consanguinidad. ¿Por qué? Porque de cierta manera sabía que iba a hacer las cosas bien, que el poder se iba a mantener seguro, que no se iban a irrumpir en las normativas, que las leyes se iban a cumplir a cabalidad. Los escribas se tomaban en las escuelas, se formaban, perdón, en las escuelas de los templos, recaudaban los impuestos, llevaban la contabilidad del reino y asimismo transcribían las órdenes que el faraón tenía. Esto era un papel importante y relevante. Dentro de los artesanos y mercaderes, asimismo como los campesinos, tenemos que eran personas libres. Los artesanos y los mercaderes vivían en ciudades o aldeas, en pequeños talleres alrededor de las residencias reales y de los templos. Los grandes mercaderes importaban para la corte del faraón los materiales que habíamos visto anteriormente, los que eran de lujos, como maderas, inciensos, perfumes, que todo esto era para el faraón. Lo que lógicamente carecía en Egipto, el territorio no tenía y era transportado mediante el río Nilo. Los artesanos y los grandes mercaderes vivían mejor que el resto de la población porque estaban protegidos por el faraón. Lógicamente, como les daba el trabajo al faraón, como le daban los lujos al faraón, el faraón estaba en su deber de protegerlos y de cuidarlos. Recordemos que su finalidad era de buscar la paz. Los campesinos representaban la mayoría de la población, es decir, más o menos un 90% de la población, pero no poseían la tierra que cultivaban, que lógicamente le pertenecía al faraón. Por ello, una parte de la cosecha se ofrecía al faraón como impuestos. Algunos meses al año debían trabajar en la construcción de grandes obras como tumbas reales, templos, diques, así como también canales. Y lógicamente en la base de la jerarquización social se encuentran los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra con deudas y de igual manera no había un número muy elevado y la mayoría trabajaba para el faraón. Todas las personas en la sociedad trabajaban para el faraón. Se hacía la tierra pues para darle un impuesto al faraón. Los esclavos tenían que estar a disposición del faraón, porque nuevamente vemos la importancia y el grado prácticamente bien sagrado que tenía el faraón en la sociedad.
la importancia que tenía para todas las personas, la representación religiosa que tenía para todos y cada uno de los seres dentro de la sociedad. ¿Sí? El faraón principalmente tenía características relevantes en su traje. Tenemos como primer punto el tocado, como pueden ver aquí en la imagen, que nos habla sobre un atributo propio de los faraones que utilizaba en su cabeza. Es como toda esta malla que usa en la cabeza. Como segundo punto tenemos la cobra, esta imagen, esta insignia que debía llevar el faraón, que significaba la protección al faraón. Después tenemos la barba postiza, que significaba la inmortalidad del faraón, porque recordemos, prácticamente al tener una creencia en una vida después de la muerte, se consideraba que solamente descansaba en esta realidad o en esta vida y pasaba a una mejor vida, pasaba a otro estilo de vida, quizá donde iba a seguir siendo faraón. Entonces, se consideraba inmortal, que su alma, su esencia, su espíritu nunca iba a morir. Como tercer punto tenemos, como cuarto punto, perdón, al cetro y al látigo, aquí como en la imagen. ¿Qué significa? Muestra su autoridad sobre la población. El cetro guía y el látigo amenaza a los enemigos. ¿Por qué? Porque era su deber, el cuidar al pueblo de los enemigos y asimismo también, a su vez, mantener su autoridad. Entonces, esta organización política dentro de Egipto, ¿cómo estaba estructurada? Desde el Imperio Antiguo en Egipto se estableció un gobierno monárquico teocrático a cargo del faraón. ¿Qué quiere decir monárquico teocrático? Que el poder reposa en una sola persona y que esta persona manda en base a las leyes religiosas de la sociedad. Este era considerado hijo del dios Sol y de la representante de la divinidad en la tierra. Era prácticamente el dios viviente. No existía otra forma de llamarle que el dios viviente. El pensamiento egipcio creía que el faraón mandaba de acuerdo con las leyes de los dioses en el cielo, por lo que su palabra no se podía contradecir, porque prácticamente lo que él decía, lo que él pensaba, lo que él proponía, lo que él regía, era ley, era prácticamente enviado por los dioses. Nadie podía contradecir este tipo de pensamientos. Para preservar el carácter divino del gobierno, el faraón solo podía casarse y procrear con mujeres de su familia. Esto lo hacían con la finalidad de poder manejarse con con el mismo grado de consanguinidad, que la pureza del poder no se pierda. Y esto es histórico, no solamente en esta sociedad, sino en muchas otras en las cuales prácticamente se manejan en procrear o en aumentar la familia, pero con personas de la misma familia, valga la redundancia, para que no se pierda el poder sobre todo. De igual manera, al ser todo esto, como el faraón solo podía casarse y procrear con las mujeres de su familia, el poder era hereditario, por lo que los miembros de una misma familia o dinastía gobernaron por muchos periodos y por largos, largos años. El faraón era la ley. El incumplimiento de sus mandatos podía acarrear desde multas, azotes, encarcelamientos e incluso los castigos podían llegar hasta la pena de muerte. Sin embargo, en las ciudades había tribunales de justicia que ejecutaban las órdenes del faraón. Los reyes también disponían de un gran número de escribas y funcionarios para administrar los asuntos del reino. Además, el reino se organizó en provincias y cada provincia estaba gobernada por un príncipe. Es como nuestra sociedad actual. Es ahí donde nuevamente tenemos un legado, nuevamente tenemos un referente más o menos de la estructura que tenía la cultura egipcia y cómo también está la estructura en nuestra sociedad actual. Nosotros nos manejamos por ciudades y cada ciudad tiene su alcalde. Entonces, esta estructura política, esta estructura organizacional viene como leyenda, viene como legado de estas primeras civilizaciones, de estas civilizaciones que al ver que han tenido éxito, al ver que han podido desarrollar una estructura política a lo largo de los años y quedar basados para la historia, pues los tomamos como gran ejemplo para las actividades cotidianas.
La centralización absoluta del poder en las manos del faraón fue constante fuente de abusos por parte de los gobernantes. Como solamente era un gobierno monárquico monopolizado, no existía ninguna otra autoridad, lógicamente a nombre del faraón existieron muchos abusos de poder. A nombre del faraón hicieron también bastantes problemas al resto de los ciudadanos. Esto que provocó, como en toda sociedad, que prácticamente los grupos humanos se levanten en revueltas, alcen la voz contra el faraón quizá o contra los abusos de poder, y es allí que existían los cambios de poder de faraón. Lógicamente no existía tan seguido, esto no sucedía tan a menudo, pero ahí es donde se cambiaba, por ejemplo, de dinastía. Cuando ya se le votaba a un faraón porque no estaba haciendo las cosas de una buena manera, pues se cambiaba de dinastía al poder en otra familia, dándole el mandato a otro rey, a otro faraón, para que gobierne la totalidad del territorio. De igual manera, en la cultura, es decir, el legado que han dejado para la sociedad actual, lo han hecho en la escritura, en la matemática y la astronomía, así como también en la medicina. En la escritura, lógicamente, desarrollaron una escritura cuneiforme, pictográfica, y principalmente cuando la escritura estaba sobre templos, sobre estructuras fuertes, era una escritura sagrada. Pero cuando la escritura era realizada nada más en papiro, pues era una escritura más popular. En la matemática y la astronomía, lógicamente desarrollaron muchos algoritmos, desarrollaron muchos elementos matemáticos que nosotros utilizamos en la actualidad, como por ejemplo calcular el área de un triángulo, tener un número de aproximación al pi. Además, encontraron que resolvían bastantes teoremas matemáticos, que lógicamente todo esto es una gran evolución y un gran enfoque a nuestra sociedad actual. De igual manera, dentro de la astronomía, ellos ya crearon un sistema de calendarización de 365 días del año y 24 horas al día, que es el legado que han dejado para nuestra sociedad actual. Y lógicamente en la medicina ellos lograron momificar lo que les propició conocimientos de anatomía, y asimismo, tenían conocimientos de cirujanos y dentistas que trabajaron con una habilidad no conseguida en el mundo occidental hasta finales del siglo XIX. Es decir, que prácticamente tuvieron una gran influencia en el desarrollo de otras culturas también y prácticamente en la evolución de otros espacios. Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos da un breve recuento sobre la organización política en Egipto. Veamos, chicos, por favor. Egipto. ¿Cómo era la política en el antiguo Egipto? Si quieres saber sobre este tema, quédate en este vídeo. La política del antiguo Egipto pasó por varios periodos de organización. Desde los primeros asentamientos, quienes vivían en esa zona se empezaron a organizar en función de las creencias que tenían. Y enseguida muchas familias empezaron a tener más poder que otras. Esto dio lugar a una especie de aristocracia que con el paso del tiempo dio lugar también a una monarquía. Y este fue el sistema de gobierno que se estableció en el antiguo Egipto, una monarquía que con el paso del tiempo al final recayó el poder absoluto en la figura del faraón. La sociedad del antiguo Egipto se definía en función de dos cosas muy importantes: la religión, la cual definía todo lo que ocurría dentro y fuera de los asentamientos de Egipto, y el otro elemento que tenía un papel fundamental para la sociedad del antiguo Egipto era la agricultura. Sí, has escuchado bien, la agricultura. Para entender bien la organización política del antiguo Egipto, debemos de tener en cuenta de que fue una cultura que duró más o menos unos largos 3000 años de forma independiente y que durante todos esos años se vivieron muchas transformaciones. Así que en este vídeo vamos a ver las características de la política en el antiguo Egipto cuando era ya una sociedad que, por decirlo de alguna manera, estaba ya en un proceso de madurez. El faraón era la figura más importante en el aspecto de la política. No solamente era considerado un rey, sino que también era considerado como una especie de dios o de representante de los dioses en la tierra.
Pero, ¿por qué era considerado como si fuese una especie de ser divino? Pues porque para los egipcios el gobernar era una manera de reproducir el sistema divino de sus dioses. Esto hizo que la política se viera muy pero que muy vinculada a los temas de religión. Por lo tanto, muchas personas que tenían roles importantes en la religión, a su vez tenían roles muy importantes en la política. Los escribas también tuvieron un papel muy pero que muy importante en la política. Dentro de las funciones principales de los escribas tenían como misión poner por escrito todo lo que decretaba el faraón y obviamente también eran los encargados de divulgar todo lo que había decretado el faraón. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Una excelente noche.